Esta es la actividad 2 de la unidad 2 de la materia Fisiopatología aplicada 3. Se trata de las enfermedades del sistema hematológico. ¿Qué es la hemostasia primaria? Es el proceso de formación del tapón plaquetario iniciado ante una lesión vascular, llevándose a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. Normalmente la plaqueta no se adhiere al vaso sanguíneo. Esto solo ocurre cuando existe lesión en el vaso sanguíneo y se expone la colágena del subendotelio, permitiendo así la activación de las plaquetas. ¿Qué es la hemostasia secundaria y cuáles son sus tres fases? La hemostasia secundaria comprende la activación del sistema de coagulación y, de acuerdo con el modelo celular, se divide en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. A continuación veremos en qué consisten estas tres fases. Iniciación. El factor tisular, también conocido como tromboplastina o factor 3, es sintetizado por diferentes tipos celulares y expresado en la membrana celular, aunque el factor tisular se encuentra localizado en la membrana de las células donde se ha formado. Amplificación. Las pequeñas cantidades de trombina generada en la fase de iniciación tienen diferentes efectos sobre múltiples áreas de la coagulación. La trombina es un potente activador plaquetario a través de la vía de los receptores activados por proteasas. Este periodo protrombótico accedente es referido como la fase de amplificación y resulta en la activación de las plaquetas con exposición de los fosfolípidos de la membrana y la creación de una membrana procoagulante con liberación del contenido de sus gránulos. Propagación. En la fase de iniciación se activaron con éxito los factores X y 1X, así como los cofactores B y B2, activados por las pequeñas cantidades de trombina producidas en esta fase. Después el factor 1XA junto con el billar se une a la membrana de las plaquetas formando un complejo de tenaza. Que la púrpura trombocitopénica idiópata se define como trombocitopenia aislada con médula ósea normal y en ausencia de otras causas de trombocitopenia. Tiene dos síndromes clínicos distintos que se manifiestan como una afección aguda en los niños y una afección crónica en los adultos. Su fisiopatología principalmente es una enfermedad que destruye las plaquetas periféricas y la mayor parte de los pacientes tienen anticuerpos. ¿Qué es la enfermedad de von Willebrand y cuál es su fisiopatología? Es un trastorno hemorrágico común, heredado, genética y clínicamente heterogéneo, causado por una deficiencia o disfunción de la proteína denominada factor de von Willebrand. La interacción defectuosa entre las plaquetas y la pared del vaso altera la hemostasia primaria. Su fisiopatología: una glicoproteína multimérica grande circula en el plasma sanguíneo a concentraciones de aproximadamente 10 miligramos. En respuesta a numerosos estímulos, se libera de los gránulos de almacenamiento en las plaquetas y las células endoteliales.
¿Qué es la hemofilia A y cuál es su fisiopatología? Es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X causado por la deficiencia del factor B3 de coagulación plasmática funcional que puede heredarse o surgir de una mutación espontánea. Su fisiopatología: los sitios primarios de producción del factor son el endotelio vascular en el hígado y el sistema reticuloendotelial. El trasplante de hígado corrige la deficiencia de este factor en personas con hemofilia después de la síntesis. Se mueve hacia la luz del retículo endoplasmático, donde se une a varias proteínas que regulan la secreción, en particular a la proteína de unión a inmunoglobulina, de las que se debe disociar en un proceso dependiente de la energía. ¿Qué es la hemofilia B y cuál es su fisiopatología? Es un trastorno recesivo hereditario ligado al cromosoma X que produce una deficiencia del factor 1X de coagulación plasmática funcional. La mutación espontánea y los procesos inmunológicos adquiridos también pueden provocar este trastorno. Su fisiopatología: la deficiencia del factor 1X al factor 1X disfuncional o los inhibidores del factor 1X conduce a la interrupción de la cascada de coagulación intrínseca normal, lo que resulta en hemorragia espontánea o hemorragia excesiva en respuesta al trauma. A continuación se presentan las bibliografías.